Último jueves de mes, el abogado responde en Onda Cero y estamos precisamente a un mes para las próximas elecciones generales, las más inmediatas y sobre las que hemos venido informando en los últimos programas de aspectos jurídicos, esas normas, esos delitos que se pueden cometer si no se llevan correctamente las reglas del juego, por decirlo metafóricamente. Pero en el programa de hoy vamos a hablar concretamente de las mesas electorales, en concreto el tema de actualidad, el tema que dejamos pendiente en la anterior emisión de esta sección y de cara a la próxima cita con las urnas. Está con nosotros de nuevo la abogada de Cobo Serrano, Begoña Díaz Ropero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Marcos. Bueno, el otro día hablábamos de requisitos y ahí metíamos a todos en el saco, sobre todo a políticos y a gente que pudiera delinquir con según qué gestos o maneras de actuar estos días. Pero ahora, centrándonos en las mesas, ¿cuáles son los requisitos para poder votar antes de nada? Bueno, pues los requisitos para poder votar, los requisitos naturales son la nacionalidad, tener la nacionalidad española, la mayoría de edad y que no exista una condena penal de privación del derecho de sufragio pasivo, que es el derecho de votar. Como novedad, este año podrán votar por primera vez las personas con discapacidad intelectual. Para el ejercicio del derecho al voto es indispensable estar inscrito por primera vez, estar inscrito en el censo electoral vigente, dependiente del Instituto Nacional de Estadística. Este censo electoral se conforma a través de la información recibida por los ayuntamientos, oficinas consulares y encargados del registro civil, y con las reclamaciones que podemos formular cada uno de nosotros a ese censo electoral en caso de que no sea correcto, no estemos dentro de él y debamos estarlo. A partir de ese censo se forman las secciones electorales dentro del término municipal. Esto es lo que vemos en las tarjetas estas que nos mandan para poder votar, que vemos sección 1 o sección 2 y luego a su vez conformadas estas secciones por un máximo de 2.000 electores y un mínimo de 500, ordenados en las listas electorales por orden alfabético y redistribuidos en mesas electorales. Antiguamente ya sabemos que estas listas electorales estaban expuestas en los colegios y nos podíamos mirar y ver. Actualmente, naturalmente, eso ha desaparecido por la protección de datos, pero a cada uno nos llega nuestra tarjetita con nuestra indicación de sección y mesa. Los electores pertenecen a cada sección a propuesta del ayuntamiento correspondiente, que es quien reorganiza a los electores en secciones y mesas, atendiendo a criterios de menor distancia entre el domicilio del elector y la correspondiente mesa. Y ahora la pregunta que se estarán haciendo muchos, siendo que estas inmediatas elecciones coinciden con romerías, con eventos de toda índole, ¿me tocará estar en una mesa electoral? ¿Cómo es la composición de estas mesas? ¿Quién se encarga de designar a los miembros de cada una de ellas? Bueno, pues la mesa electoral, como sabemos casi todos, se encuentra conformada por un presidente y 2 vocales. Su formación compete directamente a los ayuntamientos bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. Los cargos son obligatorios, como ya dijimos en el programa anterior. Son designados mediante sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer, escribir y sean menores de 70 años. Como requisito para la designación de presidente, hay que ostentar el título de bachiller o formación profesional de 2º grado. Además, se nombran 2 suplentes por cada uno de los miembros de la mesa. Quedan excluidos, naturalmente, de este sorteo los candidatos a las elecciones, y el sorteo público se realiza entre los días 25º y 29º posteriores a la convocatoria. Para el caso de las elecciones que nos vienen ahora, el 28 de abril, serían entre el 29 de marzo y el 2 de abril. Las designaciones deben ser notificadas a los interesados en el plazo de 3 días. Es decir, que a la primera semana de abril o por ahí ya tenemos que saber si somos cargos o no. Vamos, que estamos ya a punto de conocer la noticia. Y aquí no vale la excusa de no, yo me iba a marchar de puente, estoy de romería, me esperan en la Feria de los Sabores. ¿Cuáles son las causas de peso o situaciones que pueden impedir la aceptación de este cargo y que legalmente se puedan justificar? Bueno, pues los componentes de la mesa electoral, desde su designación, disponen de un plazo de 7 días para alegar ante la Junta Electoral de Zona cualquier motivo que impida la aceptación del cargo. Los impedimentos y excusas se encuentran recogidos en la Instrucción 6/2011 y atienden a causas personales, familiares y profesionales. Entre las más comunes podemos enumerar algunos ejemplos para que las personas que nos escuchan, pues los más habituales. Bien, el indicado anteriormente es ser candidato a las elecciones. Evidentemente es una excusa para no ser miembro de mesa. Lógico. Ser mayor de 65 años y menor de 70.
También la programación de intervenciones quirúrgicas en los días inmediatamente anteriores o en el inmediatamente posterior al de las elecciones. Discapacitados y pensionistas que tengan reconocidas la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. Las mujeres embarazadas de más de 6 meses de gestación o madres con bebés menores de 9 meses. La concurrencia de eventos familiares de especial relevancia que resulten inaplazables siempre que el interesado sea el protagonista o familiar de hasta segundo grado. Aquí estamos en el caso, por las fechas en las que se va a celebrar las elecciones, de bodas, bautizos o comuniones. Y los familiares de hasta segundo grado son hermanos, padres y como máximo abuelos. Haber formado parte de una mesa electoral en 3 ocasiones en los últimos 10 años. Es decir, ya sí. La reincidencia en el cargo, pues también es una excusa para que no te vuelvan a llamar, a obligar a ir en este caso. La condición de víctima de un delito declarado o presunto por el que se haya dictado orden de protección, siempre y cuando el condenado o investigado se encuentre inscrito en el censo correspondiente en alguna de las mesas del colegio electoral para el que se ha designado el cargo. Esta excusa está relacionada con la violencia de género y efectivamente si las dos personas, es decir, la víctima y la persona presunta investigada o ya condenada por el delito, concurren en la misma circunscripción, es decir, tienen que ir al mismo local, pues la condición de víctima hace que sea una excusa para no ser miembro de esa mesa. Bien, también los que presten durante la jornada electoral sus servicios a las juntas electorales, juzgados y administraciones públicas. Y el último que te compete directamente, los directores de medios de comunicación y jefes de servicios informativos que cubran la jornada laboral. Pues tenía esta duda y quería preguntárselo yo particularmente porque siempre me he encontrado con esa incógnita. Decir, bueno, si nosotros tenemos que cubrir la información, claro, si estamos en las mesas no podemos contar a los oyentes y lectores cómo va la jornada. Pero bien, pues ya conoces que es una excusa, pero además estas son unas excusas que vienen numeradas en la norma. Pero además la Junta Electoral de Zona puede estimar el impedimento atendiendo a las circunstancias personales, profesionales o familiares del miembro designado, aunque no se encuentren tasadas en esta instrucción. Es decir, si resultas designado miembro de una mesa electoral y no te encuentras en ninguno de estos supuestos, puede ser que el que te atañe a ti directamente sea estimado por la Junta Electoral de Zona. Por lo tanto, en cualquier caso, se debe alegar la causa que uno considere que es excusa suficiente para no asistir, tiene que ser acreditada documentalmente y resuelta en el plazo de 5 días desde su presentación. Y en su caso te comunican la denegación o la aceptación del impedimento. Y a su vez se comunica evidentemente al sustituto que ese cargo no va a asistir porque se ha aceptado su excusa. Bien, pues yo en principio acepto el cargo, pero luego van pasando los días y cuando se acerca la jornada electoral surge una imposibilidad de asistir. Aquí entran en juego los impedimentos sobrevenidos. Pues efectivamente, hablando por ejemplo de la excusa que hemos hablado de intervenciones quirúrgicas o cualquier otra, pues puede ocurrir que un cargo designado no pueda acudir al desempeño del mismo con carácter posterior al que se otorga según la ley para alegar una excusa. En este caso, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona al menos 72 horas antes de la jornada electoral, acreditando documentalmente el motivo que imposibilita la asistencia. Si el impedimento sobreviniera incluso después de ese plazo de 72 horas, el aviso a la Junta de Zona ha de realizarse de manera inmediata y, en todo caso, antes de la hora de constitución de la mesa. En ambos supuestos, la Junta comunica la sustitución al correspondiente suplente si hay tiempo para hacerlo y procede a nombrar a otro si fuera preciso. Y, abogada, son muchas las obligaciones, pero también hay derechos que ostentan los designados como cargo de una mesa electoral. Sí, básicamente los derechos inherentes al cargo son de 2 clases, remunerativos y laborales. Los cargos perciben por la jornada electoral en concepto de dieta 65 euros libres de impuestos, lo que representa una subida de solo 5 euros desde el año 2007, según publicación del BOE de 14 de marzo de 2019. Además, tienen derecho al permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si éste fuera laboral, y a una reducción de su jornada de trabajo de 5 horas el día inmediatamente posterior.
En el caso de los trabajadores con horario nocturno, el turno de noche que comienza el día de la votación se computaría como jornada laboral del día electoral, al tiempo que el derecho de reducción de 5 horas de la jornada de trabajo puede ejercerse en el turno de noche siguiente del trabajador, siempre y cuando ese turno se inicie el día inmediatamente posterior al de las elecciones. Es decir, con independencia de turnos o no turnos, uno tiene derecho a que se le abone esa jornada laboral porque está cumpliendo una obligación prescrita por ley, sí, y a su vez tiene un derecho de reducción de 5 horas de la jornada laboral del día siguiente, porque hay veces que sabemos que la jornada electoral, que se desarrolla normalmente en domingo, pues se termina tarde y está la persona todo el día allí desde las 8 de la mañana, y entonces tiene un derecho a la reducción no solo a ese día, si por lo que fuera tuviera que trabajar ese domingo, sino que además tiene un derecho de reducción de 5 horas del día siguiente, que parece bastante razonable. Lo tomamos en cuenta, 65 euros libres de impuestos y luego esas 5 horitas que podemos tomarnos de descanso al día siguiente. Y ya que tocamos la parte económica, además de consecuencias penales que escuchamos en el programa anterior, si uno no se presenta a la mesa electoral cuando ha sido designado, ¿puede recibir otro tipo de sanción? Se me ocurre, económica. Pues sí. A ver, tengo que reiterar en este segundo programa que no presentarse a la mesa electoral cuando estás designado como cargo si no tienes ninguna excusa sigue siendo un delito. Lo que pasa es que el delito tiene una condena, como dijimos el programa pasado, de 1 año de prisión, pero también la condena puede ser económica. De hecho, la mayoría de las veces la condena es económica. En todo caso, la infracción de las normas obligatorias que se establecen en la ley, que no son solo la asistencia, sino que son algunas más, es sancionada por la Junta Electoral competente, en vía administrativa también. La multa puede ser desde 300 a 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y de 100 a 1.000 euros si se realiza por particulares. Es decir, que en definitiva las conductas descritas según su gravedad o según la concurrencia de todos los requisitos pueden ser delito o infracción administrativa. Y en este caso sería sería castigada, con un máximo de 1.000 euros para las personas que no son funcionarios. Pues ha quedado todo más que expuesto y yo creo que este programa merece incluso que colguemos un podcast para todo el que tenga alguna duda, que no serán pocas los llamados a esas mesas electorales. Derechos, pero sobre todo deberes, obligaciones que hoy hemos resumido con Begoña Díaz Ropero, del Gabinete de Cobo Serrano Abogados. Gracias, Begoña. Y bueno, ya tenemos aquí las elecciones, las primeras, luego ya vendrán las segundas. Efectivamente. Muy buenas tardes. Bueno, hasta luego.